Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Gracias a Dios porque este precioso domingo podemos estar en la presencia de Dios para exaltarle, para glorificarle y también para recibir una palabra de parte de Dios. En esta hora yo quiero compartir contigo una palabra, la palabra que el Espíritu de Dios puso en mi corazón, y quiero que todos los oyentes, todos los que están viendo este video, sean bendecidos en gran manera por esta palabra. Dice así en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables. No quiero hablar palabra de mi propio corazón, quiero que tú nos hables, Espíritu Santo. Quiero que tú pongas en mis labios, en mi boca, la palabra revelada, la palabra rema que tú quieres hablar a tu pueblo hoy en este día. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado un mensaje, una palabra, la cual debemos enseñar, hablar cumplidamente, ser fieles a ella. Ayúdanos, Padre, por tu fidelidad te damos gracias en el nombre de Jesús. Esta palabra tenemos que entenderla todos. Toda la Biblia nos enseña esta palabra. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo la he compartido muchas veces ya, pero ahora, como la voy a transmitir, también quiero que todos los televidentes, todos los que vean a través de YouTube o Facebook, quiero que entendamos esta palabra: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice la palabra de Dios que esta enseñanza son dos cosas muy importantes. La una es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos que entender primero qué es Cristo en vosotros. Tenemos que aprender a través de la Escritura qué significa Cristo en vosotros, porque de otra manera no vamos a entender cómo podemos vivir una vida gloriosa aquí en la tierra. Son dos cosas. Primero, Cristo en vosotros es un evento que Dios hace. Y número dos, la esperanza de gloria es un proceso que con la ayuda de Dios yo voy a poder lograr vivir una vida gloriosa. Aquí en esta parte, Dios hace su parte. En esta parte, yo hago mi parte con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios. Quiero explicar estas dos partes en diferentes porciones de la Escritura. La primera quiero que la veamos en San Juan 15, versículos 5 al 8. Pero en el versículo 5 dice así en nuestro Señor Jesucristo: yo soy la vid. Vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjate lo que dice Jesús en este pasaje. Él es la vid, Él es la planta, Él es el tronco, Él es la vid. Dice que tú y yo somos los pámpanos, somos las ramas. La rama debe permanecer en la vid, debe estar unida a la vid, porque si no está unida a la vid, no lleva fruto.
Pero primero quiero decirte aquí que dice Jesucristo, el que permanece en mí. Esta palabra, Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. La palabra en, quiero decirte a ti, mi hermano, es una palabra eterna. Es una palabra grande, en gran manera, poderosa. El entenderla te va a llevar a una comunión, a una relación con el Dios vivo y verdadero. La palabra en, Cristo en vosotros. ¿Qué significa Cristo en vosotros? Dice aquí Jesucristo, el que permanece en mí. ¿Qué tan importante es permanecer en Cristo? Así es. Quiero que veas el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Quiero que entendamos bien qué significa esto. Una persona que no está en Cristo, una persona que no recibe a Jesús, va a ser echado al fuego eterno. Así es. El que no permanece en Cristo. Amén. ¿Qué es permanecer en Cristo? Es reconocer a Jesucristo, que Él es el Señor, que Él es el Salvador del mundo. Toda aquella persona que no permanece en Cristo quiere decir que no está unido a la vid, no está injertado en la vid, no está en el tronco, unido al tronco. El tronco no nos va a alimentar, no va a producir la savia en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Él, estamos fuera de Él. Entonces, eso quiere decir a ti, persona que me escuchas, hermano, hermana, debemos permanecer en Cristo. Necesitas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Amén. Nacer de nuevo, convertirte en hijo de Dios, porque si no, entonces vas a ser, no vas a ser cortado, simplemente que no estás en la vid. Sí, amén. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que al final del día, al final del tiempo, van a ser recogidos todas esas personas y van a ser lanzados al lago de fuego. Van a ser echados al fuego y van a arder por toda la eternidad si no permaneces en Cristo. Entonces, una cosa es que nosotros estemos en Cristo y otra cosa es que Él esté en nosotros. Aquí está diciendo, Amén, amén. en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. El mismo versículo se parece mucho al versículo 5. Dice que si permanecéis en mí, si tú permaneces en Cristo, estás unido a Jesús. Si Cristo está en vosotros. Acá dice, y yo en Él. Cuando habla de yo en Él, está hablando de su palabra. Si su palabra permanece en mí, si su palabra permanece en mí, entonces, dice aquí la palabra, que podemos pedir a Dios todo lo que queramos y Dios nos lo dará. Mucha gente, muchos cristianos piden a Dios y no reciben. ¿Están en Cristo? Sí, están en Cristo. Pero la palabra de Cristo, ¿Cristo permanece en ellos? ¿Qué tan importante es de que Cristo permanezca en nosotros? Su palabra permanezca en nosotros. Seamos hacedores de esa palabra. Amén. Si no la tenemos, la palabra, morando en nuestros corazones, entonces nomás estamos creyendo en Jesús. Tenemos salvación, sí, pero la Biblia lo dice claramente, Cristo en mí
Es algo muy hermoso, muy glorioso, pero yo quiero la esperanza de gloria. Yo quiero vivir una vida gloriosa, y esa vida gloriosa es cuando la palabra de Dios mora en mí. Amén. Y me gusta mucho el versículo 8 que dice: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas ahí mis discípulos. Este fruto de que está hablando la palabra es el fruto del Espíritu Santo. No solamente tener al Espíritu Santo, no, es que tú también estés dando ese fruto del Espíritu Santo. Amén. En primer lugar, quiero que veamos otro pasaje de la Escritura, que está en Gálatas 3, 13, 14. Aquí el Señor nos enseña la forma en cual tú y yo podemos vivir una vida gloriosa. Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 14. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se hizo carne. La maldición que estaba sobre nosotros, Él la llevó sobre su cuerpo. Cuando Él fue colgado en un madero, Jesucristo llevó la maldición. Esa maldición que nos condenaba a nosotros. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces Jesucristo tomó el lugar que nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldición. Muchos creen en esas verdades, pero no es suficiente creer que Jesús murió en la cruz, sino que Él resucitó y vive. Amén. Y tienes que abrir tu corazón, abrir tu vida para que Él entre, para tú estar en Cristo. Jesucristo en mí, Cristo en ti. Y eso puede ser posible porque ya Jesús quitó la maldición. Entonces Cristo puede venir a morar en tu vida porque el pecado fue redimido. Cristo primero quita el pecado para Él poder venir a tu espíritu y para que tú puedas nacer de nuevo. Pero necesitas estar en Cristo. Mira lo que dice el versículo 14. Para que en Cristo Jesús, ¿para quién? Para que en Cristo Jesús, esa palabra en, es una palabra eterna. Así es. Amén. Porque si tú no estás en Cristo, puedes creer en Jesús, pero los demonios también creen en Jesús y tiemblan. No es creer en Jesús, está hablando de estar en Jesús. Cristo en vosotros, esa palabra en. Si tú estás en Cristo, dice para que en Cristo Jesús, tú ya estás en Cristo Jesús. Ahora es necesario que Cristo esté también en ti. Y dice, ¿cómo voy a poder hacer eso? Que Cristo esté en mí. Una cosa es que yo esté en Cristo y otra cosa que es Cristo esté en mí. ¿Cómo voy a poder hacer eso? Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Tú estás en Cristo? Entonces Dios te quiere dar la promesa del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva. ¿Y cuál es el fruto? El fruto del Espíritu Santo. Sí, amén. Esto nos está hablando algo bien importante. Y quiero que pónganme atención. La vida cristiana es fácil. Porque la vida cristiana tú no puedes vivirla. Nadie puede vivir la vida cristiana como Dios manda. Nadie puede cumplir la palabra de Dios. Solamente el Espíritu Santo morando en ti. Tú en Cristo.
con el poder del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es el que graba. Dice la palabra de Dios en Hebreos, que este es el nuevo pacto que hizo con nosotros, establecido sobre mejores promesas. Él pondrá sus leyes en mi mente y en mi corazón las escribirá. Y quiero decir algo bien importante. Amén. Si yo permanezco en Cristo, si yo estoy en Cristo, sus promesas son sí y amén. Dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 19 al 22. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silviano y Timoteo, no ha sido sí y no. Dice, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. En Cristo, todas las promesas de Dios son verdaderas. Tú estás en Cristo. En Él, las promesas son sí y en Él amén. ¿Tú estás en Cristo? ¿Has creído en Cristo? No es suficiente. Tienes que estar en Cristo. Y para estar en Cristo tiene que haber un verdadero arrepentimiento en tu corazón. Un reconocimiento de tu condición delante de Dios. Y entonces dar media vuelta al pecado y arrepentirte y aceptar lo que Dios hizo por ti. Y entonces tú entras en Cristo. Y en Cristo todo lo que Dios dijo se cumple. Amén. Todo lo que Dios dijo es verdad. Son sus promesas, sí y amén, en Cristo. En el versículo 21 dice algo muy bonito. El que nos confirma con vosotros en Cristo. Dios quiere confirmar el apoyo a tu vida en Cristo. ¿Y cómo lo hizo? Dándonos el Espíritu Santo. Amén. La promesa de Abraham, la bendición de Abraham, tú y yo la podemos recibir para que por la fe recibas al Espíritu Santo, pero necesitas estar en Cristo. ¿Qué tan importante es esta verdad? Hermanos, el cristianismo es una forma fácil de vivirla. ¿Cómo? ¿Cómo es fácil vivir el cristianismo? Lo único que tenemos que hacer es amar al Espíritu Santo. Aleluya. Dejar que Cristo y el Espíritu Santo crezcan en tu vida. Cuidarlo, no contristarlo. Dejarlo que Él se desarrolle. Que Cristo crezca en nosotros. Muy importante esta verdad. La palabra de Dios nos enseña que Él quiere crecer en nosotros. Que Cristo sea formado en nosotros. Pablo decía esta verdad. Yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la vida cristiana, es la verdadera vida cristiana. Cuando Cristo y su Espíritu Santo crecen en nuestra alma, toman el control de nuestra alma. Yo no tengo que luchar por vivir la vida cristiana, yo no tengo que luchar por cumplir la palabra de Dios. Porque si Cristo, yo estoy en Cristo, su Espíritu Santo está en mí, entonces voy a vivir la vida que a Dios le agrada. Amén. No es difícil vivir la vida cristiana. Cuando nosotros luchamos en nuestras fuerzas para cambiar y dejar de hacer las cosas que Dios dice que dejemos y hacer las cosas que Dios pide que hagamos, fracasamos. Pero el Espíritu Santo nos da el poder para dejar las cosas que no le agradan a Dios. Sí, amén. Y nos da el poder para hacer y cumplir la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida, me capacita, me prepara, me llena de su palabra.
Quiero hablar este otro pasaje también paralelo a lo que te estoy hablando. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Es paralelo al de Gálatas que acabamos de leer. Efesios 2, 4 al 10. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Tú estás en Cristo Jesús? Amén. Esta palabra en, tan importante, ¿estás en Cristo Jesús? ¿Cristo en vosotros? Entonces, cuando estamos en Cristo, nos damos cuenta de esta verdad, de que Dios, por su grande misericordia y por su grande amor, nos amó. Que nosotros, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Cuando tú recibes el perdón de Dios, cuando tú recibes el perdón de Dios, entras en una posición gloriosa. ¿Cuál es esta posición gloriosa? Cuando tú estás en Cristo Jesús. En ese momento que tú te arrepientes y aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, en ese momentito que tú lo haces, lo hizo el ladrón en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ese momento, ese hombre malhechor, su nombre fue escrito en el libro de la vida. ¿Y qué crees que pasó? Él estuvo en Cristo y entró en una relación personal con Él. Y dice la palabra aquí en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué palabra, hermano? El momento que este hombre aceptó a Jesucristo, en ese momento como Señor y Salvador, creyó en Él como el Cordero de Dios, en ese momento Él fue sentado a la diestra del Padre juntamente con Jesucristo en lugares celestiales. El momento que tú y yo aceptamos a Cristo, en ese momento que tú estás en Cristo Jesús, tú entras a estar sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir esta palabra? Que tu posición en Cristo es gloriosa. Espiritualmente hablando, tú estás sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Dice la palabra de Dios que Él fue exaltado a lo sumo y que el Espíritu Santo lo puso a la diestra del Padre, sobre todas las cosas, sobre todo principado, poder y autoridad. Lo sentó en lugares celestiales a la diestra del Padre. Pero en el momento que tú aceptas a Jesucristo, en ese momento, un espíritu tú te haces con Jesús. Amén. El que se une a Jesús, el que está en Cristo Jesús, un espíritu se hace con Él, dice en 1 Corintios 6, 17. Aleluya. En ese momento tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú eres parte de Cristo mismo. Eres la iglesia del Cristo glorioso. Y tú entras en esa posición de unirte a Cristo. Y en ese momento, entonces yo también quedo y estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. En otras palabras, espiritualmente tú, mi hermano que me escuchas, somos un espíritu con Cristo. Por lo tanto, tú y yo somos el cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando.
Esta posición gloriosa sucede en tu espíritu. Amén. Amén. Esta es tu posición gloriosa. ¿Qué sucede cuando tú estás en Cristo Jesús? Dice Efesios capítulo 1, 3 y 4. Que estando nosotros en Cristo, somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. En Cristo. Aleluya. Somos bendecidos. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, 3. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo. ¿Por qué? Porque soy bendito. Si Jesús es bendito y está sentado en lugares celestiales, yo estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, entonces yo soy bendito. Por haber recibido a Jesucristo, por haber recibido la gracia, como dice en el versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es un regalo de Dios. La salvación, el perdón, la vida eterna es un regalo de Dios para ti, para mí. Y cuando lo recibes, cuando lo recibimos, entramos en una posición gloriosa con Jesucristo por estar en Cristo. Dice el versículo 4, Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que hemos sido declarados santos y sin mancha delante de Él, desde antes de la fundación del mundo. En Cristo hemos sido declarados santos y sin mancha delante de Él. Amén. Fíjate lo que te está diciendo la palabra. Tú entras en una posición gloriosa. Esa es tu identidad con Cristo. ¿Sabes cuál es tu identidad con Cristo? Estamos sentados en lugares celestiales. Yo estoy unido a Jesús. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, y todo oyente que escucha este video, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador, y tú vas a entrar en esa comunión. Vas a entrar en una posición gloriosa. Se va a restaurar tu vida. Tu vida espiritual va a nacer y Dios te va a dar el poder del Espíritu Santo para que entonces puedas vivir una vida cristiana y des fruto. Entonces, pero fíjate lo que dice el versículo 7 de Efesios, capítulo 2. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros. Imagínate, cuando yo esté con Cristo, en el cielo, sentado a la diestra del Padre, juntamente con Cristo. Cuando yo esté ahí, cuando tú estés ahí, hermano, hermana, de aquí a 1,000 millones de años, vamos a permanecer sentados a la diestra del Padre. La iglesia, la novia del Cordero, la que se va a casar con Cristo. De aquí a 1,000 millones o trillones de años, yo voy a seguir sentado a la diestra del Padre. Y el Padre va a mostrar a los siglos venideros. El Padre les va a decir a toda la creación que existe y que existirá en aquel entonces. Lauro, Marta, tú, hermano, yo, ellos son mis hijos, mis redimidos. Yo pagué el precio por ellos. Yo los amé y di mi vida por ellos. Dice aquí, va a mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que las abundantes riquezas de su gracia, por causa de esas riquezas Él nos perdonó. ¿Qué más le pides tú a la vida, mi hermano? Dios ya hizo todo para que tú entres en una posición gloriosa con Él. Y de aquí a 1,000 millones de años Él va a decir, Él es uno de mis redimidos. Por gracia yo lo
redimí, por gracia yo le di vida eterna, por gracia Él está aquí sentado junto a mí en lugares celestiales. Él está a mi diestra, Lauro está aquí a mi diestra, porque por las riquezas de mi gracia yo le di el lugar que merece, que está aquí en este lado de mi mano derecha, juntamente con Cristo. Qué glorioso es saber esta verdad, mi hermano. Pero mira lo que dice, y voy a repetir el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Pero vamos a analizar el versículo 9 y el versículo 10. No por obras para que nadie se gloríe. El versículo 10 dice, este versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Tú fuiste creado en Cristo Jesús. Tú eres hechura de Dios, creado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Eres una nueva creación. Dice 1 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, Él te hace una nueva creación, una nueva criatura. Amén. Tu pasado, todo fue borrado, desapareció para siempre, y Dios hace todo nuevo. De ahí en adelante va a hacer todo nuevo. Vienen cambios, van a venir cambios en tu vida, pero lo importante es que entiendas esto, que en Cristo Jesús Dios nos da su Espíritu Santo, y en su Espíritu Santo dice la palabra de Dios. Dice aquí la palabra, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Fíjate lo que dice el Señor, lo que es el Evangelio. Dios ya preparó las obras de antemano a través del Espíritu Santo para que nosotros, nuestro andar en esta vida, sea una vida gloriosa, sea un andar glorioso en el poder del Espíritu Santo, haciendo las obras las cuales Él ya preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Si tú vas a querer hacer el cristianismo a tu manera, a tu forma, vas a perder y vas a quedar derrotado y amargado. Pero no, yo he aprendido que el Espíritu Santo me ayuda a vivir la vida cristiana, a caminar en las obras que Él ya preparó para que yo ande en ellas. Yo siempre he explicado este pasaje, este libro de Efesios. El capítulo 1, 2 y 3 te habla de tu posición en Cristo. Pero el capítulo 4, 5 y 6 te habla de tu andar en Cristo. ¿Cómo debe ser tu andar en Cristo? Fíjate lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Pablo pide y dice con ruego. Él está rogando que tu andar debe ser como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cuál es tu vocación? Tu posición en Cristo. Hijo de Dios. He sido llamado ¿para qué? Para ser rey y sacerdote juntamente con Cristo. Vamos a gobernar las naciones. Amén. Entonces, si sé quién soy, entonces ¿cómo va a ser mi caminar aquí en la tierra? Mi andar, dice la palabra, capítulo 4 y capítulo 5, que mi andar debe ser como hijo de luz. Debemos andar en amor, debemos andar en sabiduría. Amén. Amén. Pero quiero que veas conmigo este pasaje, que es el versículo 21 del capítulo 3 de Efesios. Te expliqué. Capítulo 1, 2 y 3 de Efesios te habla de tu posición en Cristo. Estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo.
A la mera mitad es el capítulo 4 de los 6 capítulos. 3 y 3. Al final del capítulo 3 te dice una palabra en el versículo 20. ¿Sí? Todo el capítulo 1, 2 y 3 te dice tu posición en Cristo, pero en ese versículo te dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. Amén. Dios puede hacer cosas gloriosas a través de tu vida. Y Dios te quiere dar cosas gloriosas. Todo lo que tú le pidas, Él te lo va a dar. ¿Por qué te los va a dar? Porque dice, y termina este versículo, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuánto del Espíritu Santo está obrando en tu alma? ¿Cuánto del Espíritu Santo tienes en tu alma? ¿Cuánto de la palabra de Dios, de Cristo, mora en ti? Entonces quiere decir que Dios quiere darte todo. Dios quiere bendecirte en gran manera. Pero ¿cuánto del poder de Dios actúa en ti? ¿Cuánto del Espíritu Santo has hecho crecer en tu vida? ¿Cuánta unción tienes? De acuerdo a esa unción, Dios va a contestar tus oraciones y lo va a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén, amén. Este es el verdadero cristianismo, el verdadero evangelio. Tenemos que entender que Cristo en mí es una esperanza de gloria. No es una vida gloriosa, es una esperanza. Pero yo tengo que entender mi identidad con Cristo para que mi andar con Cristo sea un caminar en victoria, en bendición, haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Vamos a orar y pedirle a Dios que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo, Te damos gracias. por esta palabra, Señor, que tú hablaste a través de mis labios. Yo te pido que tú bendigas a tu pueblo, que tú derrames abundantes bendiciones, que podamos entender cuál es nuestra posición en Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales. Señor. Y sabiendo quiénes somos y nuestra posición, nuestro andar va a ser glorioso, porque sabemos que es tu Espíritu Santo el que nos capacita, nos llena, nos da poder para vivir la vida cristiana. Y yo vuelvo a hacer esta oración delante de ti, Dios, que nos ayudes a cuidar, a amar, a respetar a tu Espíritu Santo, a tener una intimidad, una comunión con Él. Porque si Él está en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras voluntades, Él va a hacer su obra en nosotros y nosotros vamos a hacer la obra que tú quieres que hagamos. No es en nuestras fuerzas, Dios. Es en el poder de tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército. Es con tu Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo quiero vivir una vida en el Espíritu, Señor. Una vida que te agrade a ti. Tú ya proviste todos los medios, la salvación, el perdón y la promesa del Espíritu Santo para vivir una vida gloriosa. Te doy gracias por esta reunión que tuvimos hoy, Señor, en casa. Yo te pido que tú bendigas a mis hermanos que me escuchan en todos lados. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Gracias por tu fidelidad.